Bueno, el tema que vamos a ver se refiere a ecuaciones homogéneas, ¿sí? Después de haber analizado las diferentes formas de resolver otro tipo de ecuaciones como las exactas, el método de separación de variables o las lineales, bueno, pues nos encontramos con las ecuaciones homogéneas y estas ecuaciones homogéneas van a tener cierto parecido con las ecuaciones exactas en el sentido de que la forma o el modelo estándar que vamos a reconocer va a ser lo que está señalado aquí en el libro de SIL como m de x, y de x más n de x, y de y igual a cero. ¿Sí? Bueno, ahora, la homogeneidad que vamos a buscar no se refiere precisamente a este número cero, sino que se refiere a la potencia a la que van a estar elevadas las variables que están dentro de las ecuaciones, ¿sí? Hay una serie de consideraciones que debemos de tomar en cuenta porque al señalar que la homogeneidad se va a dar por el grado de las variables, bueno, pues no va a ser únicamente cuando tomemos una variable única, si una variable X o una variable Y, sino que tenemos que averiguar qué sucede si hay multiplicaciones y divisiones de la misma o con otras variables. Bueno, esto lo podríamos manejar como el criterio de homogeneidad y básicamente lo tendríamos que analizar con esta parte que está en el libro, ¿sí? M de Tx, Ty es igual a T alfa de M de X, y N de Tx, T, Y es igual a T alfa de Nx, Y. Bueno, entonces, la homogeneidad se va a referir al valor que toma alfa en esta expresión de t elevado al alfa. Si el valor de alfa es el mismo, bueno, pues entonces estamos hablando de que hay homogeneidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo nada más. En el ejemplo 1 que aparece en el libro de SIL, tenemos la expresión x cuadrada más y cuadrada multiplicado todo por dx más x cuadrada menos xy, todo eso multiplicado por dy y es igual a 0. Bueno, esta ecuación vamos a averiguar si es homogénea y para eso nos fijamos en las potencias que tienen las variables, ¿sí? Entonces vamos a ver para x cuadrada más y cuadrada, la primera parte de la ecuación, lo que vamos a llamar la parte m de x, y de nuestra ecuación diferencial. Bueno, tenemos x cuadrada más y cuadrada. Fíjense que para x aparece el exponente como 2 y para y también aparece como 2. Entonces, aquí podríamos indicar, bueno, en esta parte de la ecuación m de x, y, la homogeneidad está en 2. ¿Sí? Es una ecuación homogénea de grado 2 hasta esta parte. Bien, nos vamos con la otra parte, con n de x, y. Y acá ahora tenemos x cuadrada menos x, y. Bien, para x cuadrada, pues nos queda también muy claro que el grado o la potencia es 2, igual que lo que teníamos en m de x, y. ¿Sí? Y ahora fíjense en esta parte, en x que multiplica a y. ¿Sí? Tal vez podríamos considerar que x está elevado a la 1 y y está elevado a la 1 y por esa condición podríamos señalar, entonces no son homogéneas, pero tenemos que averiguar si hay una operación entre esas variables de tal forma que podamos verlas como una multiplicación o una división y en base a eso averiguar si podemos hacer una operación de sumar o restar las potencias, ¿sí? Aun cuando no sea la misma variable, ¿sí? Esto es muy importante, aun cuando no sea la misma variable. Pareciera que estamos violando una de las reglas básicas del álgebra, pero para lo que estamos revisando en la homogeneidad de las ecuaciones diferenciales, bueno, aquí sí vamos a tener que hacer eso, ¿sí? Entonces, en x a la 1 y y a la 1, consideramos que se trata de una sola expresión xy, sumamos los exponentes 1 y 1 y entonces tenemos 2, ¿sí? Bueno, y así entonces la ecuación diferencial que estamos analizando es una ecuación diferencial de grado 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a resolver? La forma de resolver la ecuación diferencial, que ya habremos clasificado como homogénea,
pues nos va a llevar a utilizar esta parte, ¿sí? Podemos utilizar lo que manejamos como sustitución. Y en la sustitución, pues tenemos que interpretar algo muy parecido a como cuando resolvemos las ecuaciones integrales, las integrales en donde utilizamos un cambio de variable, ¿sí? En las integrales, al hacer el cambio de variable, bueno, pues la idea es simplificar la expresión de tal forma que una integral que puede resultar algo complicada se convierta en una integral muy sencilla, muy fácil de resolver. Bien, ahora vamos a utilizar o podemos utilizar cualquiera de estas opciones, ¿sí? Podemos tomar y igual a u por x o x igual a b por y, ¿sí? U y B van a ser nuevas variables dependientes. Por eso cuando las utilicemos, vamos a tener que hacer todos los cambios que sean necesarios para que la ecuación diferencial que queremos resolver, pues nos quede con las variables que vamos a trabajar, ¿sí? Ya sean U y X o ya sean B y Y, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Nos vamos con un ejercicio, uno de los que están en el libro de SIL, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio que aparece en la primera parte de la sección 2.5, ¿sí? Entonces tenemos ejercicios 2.5, vamos a ver el número 1. Resuelva la ecuación diferencial mediante una sustitución apropiada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, vamos a resolver la número 1, déjenme copiar la ecuación, es 251. Sí, la ecuación es x menos y por dx más x de y es igual a 0. Bueno, muy bien, me voy a pasar a la libreta para que veamos ahí lo que estamos escribiendo. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces tenemos la ecuación. La ecuación es x menos y de x más x de y igual a 0. ¿Sí? Bien. Vamos a averiguar si es homogénea o no. Entonces, para averiguar la homogeneidad, pues lo que vamos a hacer es fijarnos en los exponentes que tienen las variables en nuestra expresión. ¿Sí? Bueno, nos fijamos acá. Para esta x, el exponente es 1. Para esta y, también el exponente es 1. Ya terminamos con m de x, y, nos vamos con otra parte de la ecuación, n de x, y, tenemos x únicamente, el exponente es 1, entonces lo que tenemos es una ecuación diferencial que es homogénea de grado 1, ¿vale? Esa es nuestra ecuación diferencial. Bueno, la podemos resolver entonces con el procedimiento que vamos a manejar, con la sustitución. Bien. Tenemos dos opciones. Una opción es tomar a y como y es igual a u por x, y la otra es tomar a x como igual a b por y. ¿Sí? Vamos a probar con la primera, con y igual a u por x. ¿Sí? No hay una regla que nos diga, pues, empieza con esta o empieza con otra, ¿sí? Pero lo que puede suceder es que cuando empezamos a resolverlo, ¿sí? Como vamos a simplificar la expresión, al momento de simplificar, tal vez con alguna de las opciones se vuelva una operación pues bastante tediosa, una operación bastante larga y es probable que hasta nos equivoquemos, ¿sí? Pero bueno, nada más sería cuestión de seguir con las reglas del álgebra, de la aritmética y lograríamos algo. ¿Sí? Bueno, es probable que con la otra parte, con la otra opción que se tiene, la resolución resulte más simple. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar con y igual a u por x. Ahora, como vamos a hacer una sustitución, así como el cambio de variable, bueno, pues entonces también tenemos que encontrar dy, porque en la ecuación tenemos dy.
¿Vale? Vamos a cambiar esta y, la vamos a cambiar por u por x y vamos a cambiar de y. Entonces necesitamos encontrar la derivada de y. Y la encontramos a partir de esta ecuación. En esta ecuación tenemos u y x que son variables dependientes, ¿sí? Y estas variables dependientes entonces me indican que si las encuentro en una multiplicación, si voy a derivar, entonces necesito aplicar la regla del producto en las derivadas. Y esa regla del producto me lleva a primera u por derivada de x, que la vamos a manejar como dx, más segunda x por la derivada de u, que la vamos a manejar como d. ¿Sí? Estas dos son las que vamos a sustituir en la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces tengo x menos y por dx. Esta x va a quedar igual y esta y la voy a cambiar por u por x. ¿Sí? Entonces tenemos x menos y, que es u por x, que multiplica a dx, más x, que multiplica a dy, y dy es u por dx más x de u. Eso es igual a 0. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya hicimos el cambio, ya hicimos la sustitución. Ahora, la tarea es simplificar. Tenemos que simplificar la expresión lo más que se pueda con la idea de que se pueda resolver de una forma más simple. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver. En esta parte, por ejemplo, fíjense que tenemos x menos ux. ¿Sí? Pues hay un término común y ese término común es x. Entonces, tenemos x que multiplica a 1 menos u de x más, voy a dejar esta x igual, x por u de x más x de u, y eso es igual a 0. ¿Sí? Bueno, no desarrollé porque observo que hay una x aquí como un término común, y esa x pues la voy a cancelar. ¿Sí? Vamos a hacer una operación en la que vamos a despejar. Bueno, entonces, factorizando para x, tenemos que x multiplica a 1 menos u por dx más, creo que aquí ya podemos quitar estos paréntesis, u de x más x de u. ¿Sí? Y eso es igual a 0. ¿Mm? Bien. Y ahora, como esta x se está multiplicando, la podemos pasar del otro lado dividiendo, y así entonces esto nos lleva a que nuestra ecuación nos va a quedar como 1 menos u por dx más u de x más x de u es igual a 0. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación, pues ya bastante simplificada. ¿Sí? Bueno, ahora, así como está nuestra expresión, pues tenemos que buscar una forma de resolver. Y esto sugiere una separación de variables. Entonces vamos a resolver por el método de separación de variables. ¿Sí? Entonces veamos. Tengo que dejar todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene u del otro lado. O si gustan, podemos dejar todo en el mismo lado. Nada más hay que utilizar los procedimientos algebraicos correspondientes. ¿Sí? Bueno, observo que tengo dx como término común. Entonces voy a factorizar para dx. ¿Sí? Entonces tenemos que 1 menos u que multiplica a esta dx más u que multiplica a esta dx. Las expreso de esta manera. Más x de u, y eso es igual a 0. Muy bien. Simplificamos. Fíjense que se podía simplificar aún más. 1 menos u más u se vuelve 0 en esta parte y nos queda 1 por dx. Entonces, dx más x de u es igual a 0. ¿Sí? Ya tenemos nuestra
ecuación aún más simplificada. ¿Mm? Bueno, muy bien. Voy a subir tantos textos. Ahora, qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a separar. Vamos a separar variables. Entonces, por separación de variables, tenemos que de x es igual a menos x de u, ¿sí? Por lo tanto, o esto implica que de x, esta x la vamos a pasar, la vamos a regresar de este lado, pero va a regresar dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, y el signo menos lo podemos dejar acá para du o nos lo podemos llevar con x, ¿sí? Como prefieran, el resultado no va a cambiar. Bueno, voy a dejar el signo de este lado y nada más a x la paso de este lado. Sí, entonces tengo de x sobre x es igual a menos du. ¿Sí? Y ya se separaron las variables. Ya está muy cómoda de resolver. ¿Sí? Ya lo que vamos a hacer entonces es plantear las integrales que necesitamos para resolver. Entonces, escribimos integral de x es igual a menos la integral de du. ¿Sí? Resolvemos. Integral de x sobre x es igual al logaritmo natural de x. Vamos a manejar a x como la variable independiente, entonces aquí vamos a indicar la constante que tenemos que señalar cuando resolvemos este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Y eso es igual a menos integral de du, bueno, menos u. ¿Sí? Ya no escribimos la constante. ¿Sí? Nada más la escribimos para la variable que vamos a manejar como variable independiente. Bueno, ya está la solución. ¿Sí? Esta es la solución. Pero esta solución está en términos de las variables x y u. Y partimos de una ecuación en la que aparecen variables x y y. Entonces nos vamos a regresar a nuestras variables. ¿Sí? Entonces tenemos logaritmo natural de x más c es igual a menos u. Y u es lo que habíamos escrito como, o lo que habíamos considerado para y igual a u por x. Entonces, de aquí, de esta parte, de aquí de y igual a u por x, ¿sí? Vamos a despejar a u. Y entonces u es igual a y sobre x, ¿sí? Entonces tenemos que y es igual a u sobre x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos menos y sobre x, ¿sí? Esta también es solución. Tal vez si gustan manejarla como x logaritmo natural de x más cx es igual a menos y, también es solución. No les gusta la y negativa, la podemos convertir en positiva y tendríamos entonces y es igual a menos, lo voy a escribir así, x logaritmo natural de x más cx. ¿Vale? Esta es también solución explícita. ¿Vale? Entonces es la solución explícita. En las anteriores, bueno, teníamos una solución implícita. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a demostrar que lo que acabamos de hacer es realmente la solución del ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la comprobación. Comprobación. Bueno, pues tenemos que decidir dónde derivamos, en la derivada implícita, perdón, en la solución implícita o en la solución explícita. ¿Sí? Dependiendo de lo que consideremos, bueno, pues ya vamos a calcular la derivada implícita o la derivada explícita. ¿Sí? Bueno, voy a tomar esta. Y es igual a menos x logaritmo natural de x más cx. ¿Sí? Sea la solución explícita. ¿Sí? Ya vimos que la implícita nos resuelve muchas cosas, ¿no? Nos lleva a algo muy cómodo de interpretar. Bueno, entonces vamos a tener que la derivada de y
es dy de x. ¿Sí? Y eso es igual, este signo menos lo voy a manejar como constante, y aquí veamos qué necesitamos. X logaritmo natural de x, regla del producto. Entonces es primera x por derivada del logaritmo natural de x. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más segunda logaritmo natural de x por derivada de x por 1. ¿Sí? Más derivada de cx. Derivada de cx es c, la constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podríamos también escribir la ecuación derivada de y de x es igual a menos x por 1 sobre x es 1. ¿Sí? Es igual a menos 1. Menos por más es menos. Logaritmo natural de x es por 1 es logaritmo natural de x. Menos logaritmo natural de x. Menos por más es menos. Menos c. Bueno, vamos a manejar el signo para hacer de esta forma. Y ya en caso de que sea necesario, pues lo seguimos conservando así, o tal vez lo tengamos que manejarlo como positivo. Recuerden que como es una constante, pues puede tomar cualquier signo, ¿no? El que nos convenga, podríamos llamar. ¿Vale? Bueno, lo siguiente, la sustitución. Vamos a hacer la sustitución. ¿Sí? Recuerden que cuando vamos a comprobar nuestra solución, la idea es demostrar que resuelve la ecuación diferencial. Y la manera de demostrar que resuelve la ecuación diferencial, pues puede ser de diferentes maneras vistas. ¿Sí? 1, podríamos igualar las derivadas. 2, podríamos sustituir la función y y las derivadas que sean necesarias. Podríamos tal vez despejar de y o despejar de x, sustituir en la ecuación diferencial y demostrar la igualdad. ¿Sí? No importa cómo, al final lo que queremos es demostrar una igualdad. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Pues voy a copiar primero la ecuación diferencial para que podamos de ahí decidir. X menos y que multiplica a de x más x de y. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver. Tengo la derivada. Pues tal vez se me ocurre que de aquí, de dy de x, ¿sí? Despejar a dy y sustituir acá. Sustituir acá y averiguar qué pasa. Pero también necesito y, ¿sí? También necesito y, entonces la y ya la tenemos aquí como menos x que multiplica el logaritmo natural de x más cx, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a hacer así. Entonces, de acá, de y es igual a menos 1 menos logaritmo natural de x menos c por dx, ¿sí? Vamos a sustituir. Entonces tengo x menos y, x menos y. Y y es menos x logaritmo natural de x más cx, ¿sí? Bueno, lo voy a copiar así como está. Menos, a ver, voy a hacer una vez el cambio de signo, ¿vale? Menos x logaritmo natural de x menos cx, ¿sí? Esto es x menos y que multiplica a dx. Más x por dy, y dy es lo que tenemos acá, como menos 1 menos logaritmo natural de x menos c de x, y eso es igual a 0. ¿Vale? Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, ya nada más nos queda pues desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar y veamos cómo queda. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener, hacemos el cambio de signos. Entonces tenemos x, menos por menos nos da más x logaritmo natural de x, menos por menos nos da más
más cx por dx. Y aquí averigüemos, pues vamos a tener más, lo voy a manejar así, más, y multiplicamos x por menos 1 es menos x por menos logaritmo natural de x, menos x logaritmo natural de x, menos x por c, menos cx de x es igual a 0. ¿Sí? Bueno, podríamos quitar ahora este signo, ¿verdad? Entonces tenemos x más x logaritmo natural de x más cx, todo por dx. Y ahora vamos a hacerlo de esta manera, menos, y cambiamos signos aquí. X más x logaritmo natural de x más cx de x es igual a 0. ¿Sí? Y observamos que tenemos la misma expresión. Se va a restar la misma, se van a restar la misma expresión. Entonces, x más x logaritmo natural de x más x de x. Le restamos x más x logaritmo natural de x más x de x. ¿Sí? Pues tenemos que 0 es igual a 0. ¿Sí? Se ha comprobado la solución. Entonces, para este ejercicio, la solución es lo que estamos señalando acá. Esta es la solución.